¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública con información sólida para que tengamos mejores herramientas para hacer un análisis de todo eso que ocurre allá afuera y que nos afecta. Por primera vez en el año, o a veces ocurre cada 3 años, que los partidos políticos se van a poner a trabajar. Y no hablo de que venga alguna campaña electoral o de que venga algún proceso electoral extraordinario, no. Simplemente va a suceder lo que cada 3 años ocurre con respecto a la validación de los padrones de afiliados de los partidos políticos. Van a tener que salir a la calle los partidos políticos, sus brigadas, pues para pedirle a la gente que supuestamente está afiliada a esos partidos políticos para que ratifiquen documentalmente que quieren seguir perteneciendo a esos partidos, porque si no cumplen con la cuota mínima los partidos políticos, podrían estar en riesgo de perder el registro el año próximo, antes de los comicios intermedios del 2027. ¿Por qué decimos esto? Porque ya empezó a correr el plazo para que a más tardar el 31 de marzo del 2026, los 6 partidos políticos con registro nacional deberán haber validado su padrón de militantes para tener derecho a conservar el financiamiento público y poder participar en los comicios del primer domingo de junio del 2027, cuando se votará en México para renovar la Cámara de Diputados de la Federación, que es la elección que les valdrá a los partidos políticos para aspirar a ser el 3% de la votación nacional con el propósito de conservar su registro y las cantidades millonarias de dinero que con cargo a los ciudadanos se les otorgan año con año. La Ley General de Partidos Políticos señala en su artículo 25 que es obligación de los partidos políticos mantener el mínimo de militantes requeridos en las leyes para su constitución y registro. ¿Y por qué decimos que van a tener que trabajar? Bueno, pues porque de aquí al 31 de marzo parece que hay mucha distancia, sin embargo no es así cuando se trata de reunir una cantidad importante de afiliados que no sabemos si en general la gente tenga buen ánimo para atender el llamado de algunos partidos como el Partido del Trabajo, el Partido Verde, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, el Partido Movimiento Ciudadano, que en algunas regiones del país están muy bocabaqueados. Con respecto a los requisitos que deben de cumplir los partidos políticos para conservar el registro, el artículo 10 de la Ley General de Partidos Políticos establece que, tratándose de partidos políticos nacionales, deben contar con 3,000 militantes comprobados en por lo menos 20 entidades federativas, o bien tener 300 militantes en por lo menos 200 de los 300 distritos electorales uninominales del país, los cuales deberán tener credencial para votar en dicha entidad o distrito, según sea el caso, y bajo ninguna circunstancia el número total de sus militantes en el país podría ser inferior al 0.26% del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior. Y usted se preguntará, ¿y qué significa eso del 0.26% del padrón electoral federal? Bueno, la respuesta no es muy complicada. El total de las personas afiliadas con que deberá contar un partido político para mantener su registro, de acuerdo con lo que establece la ley, no puede ser en ningún caso inferior al 0.26% del padrón electoral que se utilizó en los comicios federales inmediatamente anteriores. Si tomamos en cuenta cuál fue el padrón electoral que se utilizó en los comicios del 2 de junio del 2024, que es el que se toma como referencia, bueno, pues el padrón electoral tenía registradas 98,472,789 personas. ¿Esto qué significa? Bueno, que ese 0.26% del padrón electoral equivale a 256,030 personas que todos los partidos deben de tener afiliados como mínimo. 256,030 personas. Y por eso le decía a usted al principio
que van a tener que ponerse a trabajar de aquí a marzo, porque en marzo tienen que entregar ese padrón que por lo menos refleje una cantidad equivalente a los 256,030 personas para que puedan conservar su registro. El primer partido político que ha informado oficialmente que iniciará la verificación de su padrón de afiliados es el Partido Verde Ecologista de México. El proceso lo inició, así anunció que lo iniciaba el pasado domingo, ayer domingo 13 de julio del 2025, y pretende el Partido Verde que sus actuales 592,417 simpatizantes acudan a las oficinas de los comités ejecutivos estatales para firmar su militancia y escribir de puño y letra su voluntad de mantener vigente su militancia en el partido del Tucán. Y como siempre sucede cuando el Verde quiere algo de la gente, seguramente les va a ofrecer alguna baratija de regalo, alguna mochilita, algo que parezca atractivo para mucha gente, y les dirá, vengan por su mochilita y me firmen aquí para que yo pueda pagar mi cuota de afiliados al Instituto Nacional Electoral. De acuerdo con la convocatoria que emitió el Partido Verde Ecologista de México, el proceso de ratificación de calidad de militantes se realizará del 13 al 19 de julio y los interesados en continuar como afiliados de esa organización política deberán acudir a su respectivo comité ejecutivo estatal con una identificación oficial que podría ser la credencial para votar, la cédula profesional o el pasaporte vigente. Esto lo publicó este lunes 14 de julio del 2025 el periódico capitalino Excelsior. ¿Y qué más? Bueno, en la diapositiva número 5 vemos cuántos militantes tiene cada uno de los partidos declarados y verificados por el Instituto Nacional Electoral. Por supuesto, aquí aparece todavía el Partido de la Revolución Democrática, porque el Partido de la Revolución Democrática fue verificado en agosto del 2020 y en agosto del 2023. La siguiente verificación, como le decíamos en un principio, se hará en agosto del 2026, un año antes de los comicios intermedios del 2027. Y vea usted que en el caso, por ejemplo, del PAN, uno pensaría que un partido que tiene tanto tiempo en la actividad política, recordará usted que se fundó en 1939, pues debería de tener una militancia más consolidada. Sin embargo, entre el 2020 y el 2023, el PAN solamente llegó a 277,675 afiliados y tuvo un crecimiento en esos 3 años de apenas 25,000 nuevos militantes para un porcentaje del 10,12%. Pero, de cualquier manera, está por encima de los 256 mínimos que se le exigen. Igual, por ejemplo, será muy interesante ver qué va a pasar con el PRI. El PRI todavía en 2023 tenía declarados 1,411,000 militantes, pero ya había tenido una merma entre el 2020 y el 2023 de un 31%. Igual vemos el Partido de la Revolución Democrática, que en el momento en que se le hizo la última verificación, según esta verificación de agosto del 23, tenía 999,000 afiliados. Y así vemos el caso del Partido del Trabajo, que en ese periodo del 20 al 23 creció el Partido del Trabajo un 2,03%. El Partido Verde Ecologista de México tuvo una caída del 10,35%. Y Movimiento Ciudadano apenitas alcanzó a crecer 2,270 afiliados más en ese periodo de 3 años para un incremento del 0,59, es decir, menos de un punto de crecimiento en 3 años el partido Movimiento Ciudadano. Y desde luego, el crecimiento de Morena es espectacular, lo ve usted, en el 2020 tenía 466,000 afiliados, y en el 2023 el INE ya le había verificado 2,322,000 afiliados para un crecimiento espectacular en 3 años de un 397%. Esa es la realidad hasta la última verificación en agosto del 2023. Veremos la verificación de agosto del 2026 y será muy interesante ver qué sucede con estos partidos políticos.
El proceso de verificación del cumplimiento del número mínimo de los padrones de militantes de los partidos políticos nacionales para la conservación de su registro se realiza cada 3 años para garantizar que cada partido político cumpla con estos requisitos previo al inicio del proceso electoral que sigue el siguiente año. Esta verificación se realizará en el año previo a la siguiente elección federal y en este caso se hará en agosto del 2026. La Ley General de Partidos Políticos señala en su artículo 42 que el Instituto Nacional Electoral verificará que una misma persona no se encuentre afiliada en más de un partido político y establecerá mecanismos de consulta de los padrones respectivos. Por eso el proceso es largo, por eso el término para los partidos políticos se cierra en marzo y la resolución final del INE la da hasta el mes de agosto, porque tendrá que verificar el INE que todas las afiliaciones que le entregaron estén correctas y apegadas a lo que establece la ley. En el caso de que un ciudadano aparezca en más de un padrón de afiliados de partidos políticos, el INE dará vista a las organizaciones involucradas para que manifiesten lo que a su derecho convenga, para que digan es mío o no es mío o que se lo lleve aquel partido. De subsistir la doble afiliación, el instituto requerirá al ciudadano para que se exprese al respecto y en caso de que el ciudadano no tenga respuesta y no diga si se queda con melón o con sandía, subsistirá como válido el registro más reciente del ciudadano en el partido que lo haya registrado en la fecha más reciente en el momento en que se dé este conflicto. Los partidos políticos nacionales están obligados a capturar de manera permanente e invariablemente en el sistema dispuesto por el INE los datos actuales de todos sus afiliados. Para el proceso de verificación, solo se considerará la información capturada hasta el 31 de marzo del año anterior al de la jornada electoral federal. Estamos hablando del 31 de marzo del 2026. Solo los que estén capturados hasta el 31 de marzo van a ser válidos para el Instituto Nacional Electoral. Si algún afiliado es inscrito en el padrón de algún partido un día después del 31 de marzo, ese ya no le va a contar al partido político. Y vamos a ver de una manera muy general cómo están en particular los partidos, porque fíjese usted, hay partidos que tienen una membresía muy pobre en algunas entidades federativas. A mí me llamó mucho la atención el caso del Partido Acción Nacional, que ha crecido muy poco en razón de la permanencia que ha estado en el escenario político, pero también me llamó mucho la atención, por ejemplo, la pobreza de representación que tiene el PAN en un estado como Tabasco, donde solamente tiene verificados 603 afiliados en todo el estado de Tabasco. Y vamos a verlo en la diapositiva número 9. Este es el padrón oficial de afiliados al PAN entre agosto del 2020 y agosto del 2023, cuando tuvo un incremento de membresía del 10.12%. Pero esa membresía, ese incremento del 10.12%, no representó más que 25,000 afiliados más en un periodo de 3 largos años. Pero ahí vemos, por ejemplo, donde dice Tabasco, los afiliados que tenía en Tabasco en agosto del 2023 eran apenas 603 afiliados. Y si vamos a revisar los estados que actualmente gobierna el PAN, vemos el caso, por ejemplo, de Aguascalientes, donde tiene la gubernatura, en donde solamente declara 12,512 afiliados, una cantidad muy pobre para toda una entidad que está gobernada por el Partido Acción Nacional. Lo mismo pasa en el caso, por ejemplo, de Chihuahua, donde también gobierna el PAN y apenas tiene 12,004 afiliados. Otro estado que también gobierna el Partido Acción Nacional, en este caso es el estado de Querétaro, y en Querétaro el PAN tiene, ahí sí, 10,578 afiliados, 10,578. De cualquier manera, por tratarse de entidades donde gobierna el Partido Acción Nacional, la afiliación sigue siendo muy pobre. En la Ciudad de México, por ejemplo, el PAN apenas tiene 18,000 afiliados. En el Estado de México tiene 28,000. Y si usted revisa la tabla completa, no en este momento, un poquito después, se mete con calma, sin embargo, al aire,
busca puntos y comas en la parte inferior de la plataforma de Sin embargo al aire. Allí encontrará este video y le puede poner pausa para que vea en detalle cuál es la membresía que tiene un partido como el PAN en cada uno de los 32 estados de la República. Y tratándose de un partido como el PAN, uno se pregunta, ¿qué hace el PAN para incrementar su membresía? ¿Cómo es posible que un partido con tantos años en la actividad política tenga tan pocos afiliados? Y por eso nos explicamos lo que ha pasado en las últimas elecciones con ese partido. En el caso del PRI también es importante que le echemos un ojito. ¿Por qué? Porque el PRI ya nada más tiene 2 gubernaturas. Si vemos la diapositiva número 11, veremos que nada más entre el 2020 y el 2023, el PRI perdió 31.62% de su membresía. Pero quizá, bueno, primero que nada, el PRI solamente tiene en este momento 2 gubernaturas, la de Coahuila, que la ve usted con el número 5. En Coahuila el PRI tiene oficialmente reconocidos 258,986 militantes. Otro estado que también gobierna el PRI es el estado de Durango, que aquí tiene el número 10 en la tabla, y en Durango el PRI tiene 31,865 afiliados. Pero luego vea, por ejemplo, estados importantísimos como Jalisco, el número 14. En Jalisco el PRI apenas tiene 7,105 afiliados. En otros estados importantes como Nuevo León no le va tan mal, tiene 75,347 afiliados, y ahí sí, en la última elección, la del 24, de los 14 distritos electorales federales, el PAN y la coalición priista, PAN y PRI juntos, ganaron 7 de los 14 distritos electorales, y los otros 7 los ganaron Morena y sus aliados. Lo interesante en el caso del PRI es ver qué va a pasar con esa militancia declarada que tiene el PRI de 1,411,889 afiliados, que probablemente no haya conservado la mayoría, pero eso lo veremos muy pronto. Mientras tanto, nos vamos nada más a revisar el caso del PRD, nada más para ver quién se va a llevar ese pastel de presuntos militantes que tenía validados hasta el 2023. Esto lo vemos en la diapositiva número 13. Ahí vemos que todavía en el 2023 se le reconocían al Partido de la Revolución Democrática, se le reconocían en el país un total de 999,000 afiliados. ¿Quién se va a llevar la tajada grande de ese pastel? Lo primero que podríamos pensar es que de manera natural una buena cantidad de esos 999,000 afiliados se podrían ir al partido Morena, pero habrá que esperar, porque también recuerde usted que el PRD, como parte de la llamada Marea Rosa, está participando, lo que queda del PRD, que no es mucho, están participando en la formación de un nuevo partido. Y aquí vemos, por ejemplo, que el PRD, que fue muy rico en la Ciudad de México, terminó en agosto del 2023 con 149,000 afiliados. En el Estado de México todavía conservaba 204,000, pero hay estados que son emblemáticos, como Tabasco, por ejemplo, donde tuvo la gubernatura, que apenas cerró el 2023 con 35,000 afiliados. Esta es la última radiografía que queda oficialmente del PRD, porque el PRD perdió su registro en los comicios del 2024 y ya no aparecerá en la contienda del 2027. Un partido que no le ha ido tan mal en las últimas elecciones, particularmente en la elección del 2024 no le fue tan mal, porque incluso sacó números muy aproximados a los del PRI, y en los comicios de Veracruz y de Durango del año pasado, en el estado de Veracruz, por ejemplo, ya aparece en ese estado nada más como la segunda fuerza. Pero si vemos la diapositiva número 15, vemos cuáles son los registros del partido Movimiento Ciudadano. Y vemos que en agosto del 2020 tenía 381,000 afiliados, y en agosto del 2023 solamente subió a 384,000 afiliados. Esto significa
un crecimiento de menos de un punto porcentual. Es decir, aunque ha obtenido buenas votaciones el partido Movimiento Ciudadano, estos números muestran que no ha trabajado mucho con la base de la ciudadanía que podría afiliarse al partido. Y bueno, usted sabe que Movimiento Ciudadano tiene la gubernatura de Jalisco, no se movió mucho, al contrario, fíjese, en el 2020 en Jalisco, Movimiento Ciudadano tenía 60,719 afiliados y en agosto del 2023 bajó a 60,498, y eso que Jalisco es el estado donde MC presume que es más fuerte en toda la República. Y en el caso de Nuevo León, que es el otro estado donde tiene gubernatura, ahí sí creció de 4,506 en el 2020 a 17,567 en el 2023, lo cual significaría que los seguidores del gobernador de Nuevo León hicieron mejor su trabajo que los seguidores de Enrique Alfaro en el estado de Jalisco. Y hay que ver el caso de los dos aliados del partido Morena. Vemos primero en la diapositiva número 17 el caso del Partido del Trabajo. ¿Cómo anda el Partido del Trabajo en el país? Bueno, pues de agosto del 2020 a agosto del 2023 tuvo un crecimiento del 2,03%. ¿Eso qué significa en números absolutos? Bueno, significa que el Partido del Trabajo aumentó su membresía de 448,000 a 457,000, un crecimiento de apenas el 2,03%. ¿Y en cuáles estados es donde el Partido del Trabajo aparece con mayores fortalezas? Bueno, podríamos notar, por ejemplo, el caso de Chiapas, donde tiene 26,700 afiliados. En el Estado de México registra 43,351, 34,000 en Michoacán, 35,000 en Nuevo León. Hay algunos estados donde el PT, usted recordará, no quiso competir junto con Morena en la disputa de la gubernatura. Uno pensaría, bueno, pues seguramente se sienten muy fuertes en Coahuila. Pues no, en Coahuila el PT, Partido del Trabajo, apenas tiene reconocidos oficialmente 7,102 afiliados y un crecimiento muy pobre en 3 años de apenas el 2,03%. Y otro partido que se cuelga de Morena en cada elección, por lo menos hasta ahora, no sabemos qué va a pasar en el 2027 cuando se va a disputar la gubernatura de San Luis Potosí, porque el actual gobernador quiere dejar de candidata a su esposa y usted sabrá que la presidenta Claudia Sheinbaum dice que no, que en Morena no se vale el nepotismo. A lo mejor se va por la libre los del Verde en el estado de San Luis, donde también hay que notar lo siguiente. San Luis es el estado en donde tiene más afiliados el Partido Verde Ecologista de México, como lo observamos en la diapositiva número 18. Aquí vemos el estado de San Luis tiene el número 24, aunque tiene 99,000 afiliados, su número más alto de todo el país. Hay una merma significativa entre el 2020 y el 2023 porque baja de 109,200 a 99,727 y en general tuvo una caída de 10,35% el Partido Verde Ecologista de México. ¿Esto qué significa en números absolutos? Que el Partido Verde tenía 660,000 afiliados en el 2020 y bajó a 592,000 afiliados en el 2023. Perdió el Partido Verde 68,000 afiliados para una merma por encima del 10% en un periodo de solo 3 años, algo que es significativo si tomamos en consideración que el Verde siempre se sube a la barca de Morena y por eso le ha ido muy bien en algunas entidades. Pero la afiliación que vemos ahí, por ejemplo, vemos en Colima, tiene 3,000 afiliados, en Campeche apenas 1,900, lo mismo que en Baja California Sur. Y así, las cifras del Verde son bastante pobres. En Tamaulipas 3,000 afiliados, en Tlaxcala 4,300. Y el crecimiento de Morena pues ha sido espectacular en las 2 últimas verificaciones.
del 2020 al 2023 ha crecido 397%. Y eso lo vemos con toda claridad en la diapositiva número 20. Aquí vemos, por ejemplo, los casos más emblemáticos. Vea usted, en la Ciudad de México, Morena creció de 126,000 a 307,000 afiliados en 3 años. En el Estado de México, Morena creció de 126,000 a 402,000 afiliados. Y, por ejemplo, en el estado de Veracruz también fue espectacular. En Veracruz, Morena creció de 16,000 afiliados a 180,000 afiliados. Es más, ni siquiera en Tabasco se creció tanto como en el estado de Veracruz, de 16,000 a 180,000 afiliados. Y creo que es el estado que tuvo un mayor crecimiento en toda la República en términos porcentuales, aunque el crecimiento en la Ciudad de México también fue significativo, de 126 a 307, pero el de Veracruz de 16,000 a 180,000 es bastante fuerte. ¿Y en dónde aparece flojito el partido Morena? Bueno, si usted se fija, por ejemplo, en Aguascalientes tiene 13,548 afiliados en un estado que gobierna el PAN, pero aún así creció de 3,000 a 13,000 afiliados. Otro estado donde se ve también flojito es el estado de Colima, con 13,000 afiliados nada más. Nuevo León, en Nuevo León creció de 4,000 a 45,000 afiliados. Entonces Morena ha tenido un desempeño bastante bueno. Usted sabe que en este momento también andan en una campaña de afiliación, pero todos se tendrán que apurar, porque a más tardar en marzo del 2026 tendrán que decirle al INE: aquí está mi padrón de afiliados, quiero que me lo verifiques, aquí están los documentos que comprueban que todas las afiliaciones son legales. Y otro asunto que vale la pena que usted considere: ya vio que los partidos trabajan muy poco. Nada más cuando necesitan ir a cortar las tunas del nopal se acercan a él. Vea la diapositiva número 22. Este año los partidos políticos van a gastar 7,354 millones de pesos. Pero si lo vemos desglosado, en la diapositiva número 23, vemos cuánto va a gastar cada uno de estos bárbaros partidos. ¿Usted cree que el Partido Acción Nacional merezca 1,233 millones de presupuesto? ¿Que el PRI merezca 933 millones? ¿Que se justifique que el Partido del Trabajo reciba 637? ¿Que los oportunistas del Verde Ecologista de México puedan gastar 790 millones? ¿Y los de Movimiento Ciudadano 921 millones? Cuando vemos la membresía de Morena frente a la membresía de todos los demás partidos, decimos, bueno, es un despilfarro que Morena gaste 2,486 millones. Ningún partido tendría por qué gastar tanto dinero. Pero bueno, por lo menos Morena tiene la suficiente membresía para justificar frente al resto de los partidos, que en este caso estamos hablando nada más de otros 5 partidos. Pero indudablemente a algo se tendrá que hacer, y ojalá que una de las reformas que proponga la presidenta Claudia Sheinbaum sea para bajarle el presupuesto a estos partidos políticos, porque la mayoría de sus dirigencias y de sus cuadros, como lo vimos en los padrones de afiliados, prácticamente no trabajan. Y finalmente, nada más como para echarle un poquito de picante en la herida, vea usted esta última encuesta de preferencias partidistas de la consultora Encol del 26 de mayo. Morena por arriba del 51% de preferencias. Y ahí vea las pobrezas del resto de los partidos: 13% del PAN, 7% de Movimiento Ciudadano, 6% del PRI y 2% del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Pero bueno, por lo menos de aquí a marzo van a trabajar un poco. Ojalá que no se vayan a enfermar con tanto esfuerzo, pero como podemos ver, por la militancia que tienen, por los afiliados con los que cuentan, no merecen el desorbitado presupuesto que reciben. Gracias, así terminamos Puntos y Comas esta noche. Por aquí nos encontramos mañana. Mientras tanto, descansen ustedes.